Dile al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile al mundo que tu Dios no es muñeco de estuco, es real, vivo y verdadero. Pero tu prioridad, hermano querido, tu comida principal, es hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Eso nos muestra Jesús, hermano. Ser cristiano no es solamente de domingos. Ser cristiano es de todos los días. Y que todo lo que yo hago refleje que Jesucristo es mi Señor. La Biblia predice una serie de eventos cósmicos, como señales en el sol, señales en la luna, terremotos, hambrunas, sediciones, alborotos, tsunamis, violentos ataques terroristas, conmoción política, nación contra nación, religión contra religión, civilización contra civilización. Estoy simplemente haciendo un paneo general sobre lo que Jesucristo anunció en Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21. En esos sermones proféticos recogidos por los evangelios sinópticos conocidos como Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, y se pueden ver cómo en este tiempo, en este siglo XXI, se está viendo el cumplimiento palpable de estas profecías, sin tampoco dejar de lado la impresionante cantidad de falsos profetas y falsos predicadores, falsas religiones, filosofías humanas, dogmas humanos, mandamientos humanos que se están predicando y que no están contenidos en la sana doctrina de la palabra de Dios. Como nunca antes, la iglesia hoy está siendo sacudida y bombardeada por una impresionante cantidad de blasfemos, de herejes y de burladores, de comerciantes de la fe, mercaderes del evangelio, que, como dice la Biblia, han tomado esto como una fuente de ganancia, que han hecho mercadería de la gente en la iglesia, que han convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones. Lo cierto es que este conglomerado de profecías bíblicas, este conglomerado impresionante de profecías bíblicas, se están cumpliendo delante de nuestros ojos, así como también el surgimiento del Estado de Israel, acontecido el 14 de mayo de 1948 y que ya alcanzó los 68 años de haberse fundado, o la reconquista de Jerusalén por manos del ejército de Israel hacia el año 1967 durante la Guerra de los 6 días, y que de una u otra manera dejan claro que el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar a un paso de acontecer. En esta noche yo voy a hablar un poco de lo que es este tema de las profecías bíblicas, las señales que anticipan al arrebatamiento de la iglesia y qué es lo que pasará en la tierra posterior a este evento profético. Muchos lo llaman el rapto de la iglesia. En honor a la verdad, no es el término más correcto, porque en ningún momento aparece la palabra rapto como tal, sino la palabra griega arpazo, que significa tomar de golpe, y que se traduce como arrebatar o arrebatamiento, que es la palabra más propia que el mismísimo apóstol Pablo le dio, ¿verdad?, en su libro de Primera Tesalonicenses. Yo quiero, primeramente, que veamos una profecía en Lucas capítulo 21, si me lo permite, por favor. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21, hablando acerca de las finales del final de los tiempos. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
¿Qué dice? Les pido por favor que pronuncien en voz alta. ¿Qué dice? Está cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está, ¿qué dice? Cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas profecías se cumplan, sin que todo esto acontezca. Pero creo y considero que hay una parábola, ¿verdad?, que tenemos que analizar. La parábola de la higuera. La higuera es un emblema muy antiguo que describe a la nación de Israel. A Israel los profetas lo compararon de distintas maneras, pero uno de los ejemplos más comunes precisamente fue relacionarlo con este arbusto llamado higuera, por su capacidad de crecer en lugares inhóspitos, agrestes, contrarios a su, no diría naturaleza, pero muy difícil que otra planta, otro arbusto crezca en el lugar donde ella tiene la capacidad de crecer. Puede emerger aún en medio de las piedras. Se forma rápidamente una raíz profunda, crece y por más pedregoso que sea el terreno, se entra, sus raíces en tierra agarran firme y prácticamente es inamovible. La higuera es el emblema de Israel. En la literatura rabínica antigua también al Mesías se le compara como el verano. Por eso dice aquí la profecía textual que cuando vean a la higuera, a la nación de Israel reverdecer, se entienda, se comprenda que el Mesías está cerca. Como nunca antes en la historia hemos visto el incremento ostensible del desarrollo de la nación de Israel. El pueblo judío estuvo disperso por más de casi 2000 años prácticamente, ya en las distintas naciones de la tierra, viviendo una situación bastante dura, siendo perseguido a lo largo de la historia en los pogroms, los guetos, el holocausto y mucho antes la Inquisición. Pero no obstante a ello, el pueblo judío sobrevivió las más terribles persecuciones de la historia. Sobrevivió a momentos que tal vez otro país, otro pueblo no hubiera podido vencer. Hasta que llega 1948 y ese 14 de mayo entra en la historia de la humanidad entera. Israel emerge como nación. Se declara la independencia de un moderno Estado de Israel. Y Jesucristo había hablado de este evento. No solo él, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores como Ageo, Zacarías, Habacuc y otros más, habían descrito, presagiado que en el final de los tiempos la nación de Israel sería levantada de nuevo como un poderoso país, pero también en medio de un vecindario muy agreste, pedregoso. Y hablo acerca del pueblo árabe, el pueblo descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham. Israel, entonces, desarrolla su historia a lo largo de estos años en medio de un mundo hostil, de un vecindario muy complicado. 1.200 millones de musulmanes en el mundo profesan precisamente esa religión, mahometana, islámica, musulmana, como usted quiera llamarla, que tiene como centro la adoración a un Dios diferente al de la Biblia. A ese Dios lo llaman Alá. Ese Dios no es el mismo Dios bíblico, por si acaso. En investigaciones muy antiguas y de las cuales hice una profunda recopilación en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida y muchos otros libros, obviamente, de la historia, se demuestra que este Dios Alá, al cual adoran los musulmanes, no es otra cosa que el Dios Baal, ese Dios antiguo contra el cual los profetas de la Biblia combatieron, como Elías, por ejemplo. Lo cierto es que para Israel no fue fácil a lo largo de estos años
convivir con un pueblo cuya religión busca el exterminio de la nación judía. Durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Israel tuvo que afrontar una masacre, una persecución, lo que se conoce como un genocidio, donde 6 millones de judíos perecieron en campos de exterminio, en campos de holocausto, en Europa. Y ahora Israel, desde que regresa a su patria, el pueblo judío tiene que luchar frente a todas estas vicisitudes contra 1.200 millones de musulmanes que como lema religioso entienden que tienen que acabar con el pueblo judío. Y precisamente esto dio lugar a otro cumplimiento profético. Jesucristo en Lucas 21, versículo 11, mire lo que dijo. Lucas 21, 11. Y habrá guerras, grandes terremotos y en diferentes lugares hambrunas y enfermedades. Y habrá terror. Esta palabra terror que aparece en este pasaje bíblico es una palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento original, cuya descripción es terror provocado contra la multitud. La palabra griega es akatastasias. Esta palabra significa pánico infundido contra la multitud, contra la muchedumbre. Hoy en día, si hay una palabra utilizada en los medios de comunicación, precisamente es terrorismo. Y la mayoría de los actos terroristas que se están perpetrando en el mundo hoy no son por razones políticas, como pudieron haber sido en su debido momento en algunos países, y quieras o no, también lo son, como en Colombia, donde el narcoterrorismo existe. Pero hoy en día, básicamente el terrorismo está ligado al Medio Oriente, está ligado a la religión islámica, que en sus dos facciones, porque los musulmanes están divididos en dos grupos, los sunitas y los chiitas que son un tanto más conservadores y son la mayoría de los países árabes, y los chiitas, que son pocos países, pero sin embargo son los más violentos, como Siria o Irán. Todos estos dos grupos, con sus distintas facciones, persiguen un objetivo común, que Israel desaparezca. Y no han extremado recursos, índole económico o de distinta facción o categoría, con tal de hacer sentir su odio, su animadversión y su deseo de exterminio contra el pueblo de Israel. Y esto es algo que la prensa todos los días lo retrata, aunque debo ser sincero, la mayoría de los medios de comunicación describen este conflicto del Medio Oriente de una manera sesgada y malintencionada, donde presentan a Israel como un pueblo invasor, agresor y asesino, cuando en honor a la verdad, hoy en día estamos viendo cómo cada día se descubren túneles donde se almacenan armamentos del más alto nivel y calibre en colegios y hospitales en el territorio palestino. Y eso deja entrever, sinceramente, que lo que están mostrando los medios de comunicación al mundo entero no es toda la verdad. Y se ha podido comprobar en los últimos conflictos que se han desarrollado, por ejemplo, contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano o contra el Hamas, que está en la Franja de Gaza. Pero, sin duda alguna, para Israel no ha sido sencillo esta situación. Pero, de todos modos, Israel ha logrado establecerse, ha logrado asentarse. Y si hay una profecía que yo quisiera compartir con ustedes, es la que da el profeta Amós. Vea el libro del profeta Amós, capítulo 9. Libro del profeta Amós. Amós está, por si acaso, después de Joel. Daniel, Oseas, Joel y Amós. Amós, capítulo último, capítulo 9. Versículo, dice el Señor, 14. Y traeré del cautiverio, de la dispersión, de la esclavitud a mi pueblo Israel, de esa esclavitud espiritual que vivió la nación de Israel en medio de las naciones. Y también una total
diáspora, ¿verdad? Dispersión del pueblo judío en distintos países del mundo, porque en honor a la verdad, no hay país en la tierra donde no haya presencia judía. Las naciones del mundo son testigos en medio de su territorio de la existencia del pueblo judío, conviviendo con ellos desde hace siglos atrás. Pero ese destierro tenía que terminar en algún momento. Y termina en 1948 cuando flamea la bandera de Israel ante el mundo y los judíos comienzan a retornar a la tierra prometida, cumpliendo las palabras aquí dichas. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ellos las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor. Dios promete que el pueblo judío regresaría para quedarse en el Medio Oriente. Y eso es lo que ha pasado. Aunque las Naciones Unidas, aunque el mundo árabe combata contra esta verdad, la presencia judía en el Medio Oriente va a ser hasta el final. No van a poder arrancar al pueblo judío de la tierra donde Dios le ha plantado. Esta profecía bíblica es contundente y se repite en distintas palabras a lo largo de todos los libros proféticos de la Escritura, donde se asegura y se promete que la nación de Israel viviría en el final de los tiempos en el mismo territorio donde vivieron nuestros ancestros. Y digo nuestros porque quienes tenemos sangre judía conocemos que nuestros antepasados surgieron y vinieron de Israel a distintas latitudes. Lo cierto es que Israel está siendo en este tiempo restaurado a partir de 1948 físicamente como nación. Israel regresa a ser país, vuelve a ser nación. Tenga bondad de despertarle al que está durmiendo allá, por favor. Mire, entonces convergemos en esto, en que la nación de Israel es restaurada territorial y físicamente a partir de 1948. Pero a su vez Israel vive una segunda etapa de su restauración, y es una restauración espiritual. Cuando hablo de una restauración espiritual, estoy hablando de algo de lo cual voy a profundizar en minutos más adelante. De la conversión, lo que en el hebreo se llama teshuvá, regresar a, volver a Dios. De la conversión de judíos en cantidades al Mesías, que es algo que no se había visto durante siglos en la cantidad en la que estamos viendo hoy. El movimiento judeo mesiánico ha crecido en el mundo, aunque también tengo que ser muy sincero en esto. También hay falsos judíos mesiánicos, evangélicos que vienen del catolicismo, que fueron testigos de Jehová, mormones, fueron luego evangélicos, luego dice que se declararon judíos y bueno, armaron toda una serie de enredos y por cierto que tienen consigo una teología equivocada, errada, totalmente diferente a la que un judío verdadero que cree en Jesús profesa. Por ejemplo, hoy en día, dentro de esos grupos peligrosamente que se han enquistado en muchas iglesias, por ejemplo, están entre comillas evangélicos que se declaran judíos, que quieren vivir como judíos, que visten como judíos, que creen ser judíos y que quieren hacer creer a otros que son judíos. Y, por ejemplo, declaran que Jesucristo no es Dios. Declaran que Jesucristo pues era simplemente el Mesías, pero no tenía un carácter divino. O por ejemplo, profesan que el Espíritu Santo es energía. Usted me dirá, pero eso me suena a testigo de Jehová. Sí, tienen la misma doctrina. Y es triste, es lamentable.
Su teología es equivocada, pero independientemente a ellos, hablemos de los verdaderos judíos que han llegado a creer en Jesús como Mesías. Que como nunca en este tiempo, cientos de judíos en distintas latitudes están reconociendo que el Mesías ya vino. No es que recién va a venir, no, ya vino. Y ese Mesías cumple todas las expectativas proféticas bíblicas e inclusive aquellas que los rabinos durante siglos habían trazado en la literatura rabínica, en sus libros antiguos, soñando, imaginando el mañana, diciendo, ¿cómo será el Mesías cuando venga? ¿Qué hará el Mesías? ¿Cómo lo vamos a reconocer? A ver, ¿qué dice la Biblia? Y dejaron sendos estudios bíblicos, esos rabinos, donde, por ejemplo, decían, al Mesías se le va a reconocer por 4 cosas, decían, porque vendrá a perdonar pecados. ¡Wow! Limpiará a los leprosos, dará vista a los ciegos de nacimiento, no solamente a los que quedaron ciegos en un momento de la vida, porque lo pueden, como perdieron la vista, la pueden recuperar de la nada, sino estamos hablando de personas que nacieron ciegas, no videntes, a los cuales la ciencia no los puede curar. La ciencia puede recuperarle la vista tal vez a una persona que la perdió en su momento, pero aquí estoy hablando de personas que nunca la tuvieron. Y dicen en las expectativas rabínicas que el Mesías vendría y en su aparición devolvería la vista a los ciegos de nacimiento, les daría la vista, mejor dicho, a los ciegos de nacimiento. Y también, por favor, 4ª cosa que haría el Mesías, resucitar muertos. Y si uno mira, esas 4 expectativas rabínicas se cumplieron en la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Yeshua en hebreo. Y hoy en día vuelve a recapturarse esa antigua enseñanza que fue muy fuerte en el pueblo judío, inclusive 300 años antes de Cristo, tuvo una fuerza impresionante dentro de la nación de Israel. La enseñanza de que el Mesías no puede ser cualquier humano. El Mesías de Israel no puede ser cualquier judío. Tiene que ser un judío, sí, pero con características no solo humanas. Literalmente tiene que ser un ser divino. Divino. Porque solamente alguien con naturaleza divina puede perdonar pecados, ser adorado, ser reconocido como Señor y hasta que los ángeles le adoren. Eso no puede pasar con cualquier humano. Y hoy en día, felizmente, ese concepto de Mesías emergió con fuerza en los últimos años en medio de la nación de Israel y de las comunidades judías asentadas en distintas naciones. Hoy en día ya no es sorpresa en las familias judías encontrarse con un miembro de nuestra familia que ya acepte, confiese y crea, aunque tímidamente tal vez en algunos casos, por temor a las represalias, que Jesús es el Mesías de Israel. Y esta es una bendición enorme, porque esto está demostrando que Dios está cumpliendo su palabra de restaurar al pueblo judío físicamente en su tierra, pero también espiritualmente. Hasta hace siglos años atrás, incluso, se pensaba que el regreso de los judíos a Israel solucionaría los problemas de la nación. Y esto, la verdad, no fue así. Si bien los judíos fueron perseguidos, nuestros abuelos en los países europeos, principalmente a a principios del siglo XIX y XX, fueron perseguidos terriblemente en Europa, masacrados y asesinados 6 millones de judíos en los campos de exterminio durante la época del Holocausto nazi, de lo cual hay películas que, por más esmerados que sean los esfuerzos de los directores, escritores, productores y actores de las películas, ni siquiera la lista de Schindler o El pianista alcanzan a reflejar la barbarie del terrible sufrimiento que soportaron nuestros padres y abuelos en Europa en aquellos años. Pero el judío pensó que regresando a Israel, que el judío regresando del Perú a vivir en Israel, de Chile, de cualquier otro país, acabaría con sus problemas y viviría seguro. Los judíos pensaron que regresar a Israel les garantizaba la tranquilidad. Pero no es así. Al día siguiente que Israel es fundado en 1948, el 14 de mayo,
Y el 15 de mayo, las naciones árabes bombardean al naciente Estado de Israel. Y desde ahí, la historia es clara, y no solo la historia, hoy en día las noticias en la televisión nos muestran cómo Israel es bombardeado desde la Franja de Gaza, desde Egipto, ahora desde Siria, y una serie de grupos terroristas golpean a Israel a lo largo de estos años. Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, Hermandad Musulmana, ahora el famoso ISIS, que anda degollando no solo a judíos y también a cristianos, y colocando la cabeza de pastores evangélicos degollados como trofeos en las avenidas principales de Siria y de Irak, asesinando no solamente judíos, que es lo que pretenden, sino ahora asesinando a nuestros hermanos cristianos y cometiendo una serie de actos terroristas bárbaros en Europa. Ya lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Bélgica, y acuérdese que van a seguir golpeando a otras naciones más de Europa. Esto no va a parar. Lo cierto es que Israel, y el pueblo judío en particular, descubre y se encuentra con una dolorosa realidad. Regresar a Israel no es la salvación de los judíos. Los judíos se dan cuenta que en Israel también corren peligro. 700 millones de árabes alrededor. Increíble. 1.200 millones de musulmanes alrededor del mundo, y aún gente de otras religiones. Hay algo que los une: el odio contra los judíos, el deseo de exterminar a Israel, por distintas razones, políticas, raciales o lo que usted quiera. Lo cierto es que los judíos descubren que regresar a Israel no les solucionó el problema. Entonces los judíos dicen: ¿ahora qué hacemos? Hemos regresado a nuestra tierra y el problema no acabó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y el judío descubre en el plan de Dios la respuesta al problema. No se trata de que los judíos regresemos a Israel. Se trata de que los judíos regresen a Dios para tener seguridad y paz. Regresar a Dios. Pero para regresar a Dios, aquí viene la pregunta. Muchos judíos se han metido en cosas como la cábala, la metafísica, la brujería, o a profesar religiones falsas. Increíble. Y otros dicen: no, solamente cumpliendo los mandamientos de Dios me voy a acercar a Dios, y se dan cuenta que todos los días pecan, que por más esmero que hagan en cumplir los mandamientos de Dios, se equivocan y no pueden. Entonces, ese momento, el judío empieza a vivir y a sentir la misma necesidad que tiene usted. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo llegar a Dios? Yo practico una religión, tengo mis tradiciones, mis costumbres, mis padres me heredaron una religión, la practico por inercia, es más, ni siquiera voy al templo, solamente que soy parte de esa religión porque me han dicho que me bautizaron ahí. Bueno, me han dicho que soy católico, me han dicho que soy mormón, me han dicho que soy testigo de Jehová. La gente no sabe cómo llegar a Dios. Pero una vez más, la solución para judíos y gentiles se planta delante de nuestros ojos en un símbolo, en la cruz. En ese altar levantado entre la tierra y el cielo, donde el Hijo de Dios, el único Hijo que tuvo Dios, el único que tiene, Él vino a morir para salvar no solo a los judíos, sino también a ustedes. Y Jesucristo muere en la cruz, colgado entre la tierra y el cielo. Él, como hombre, tuvo sed al momento de morir. Pero como Dios dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Él, como oveja muda, fue llevada a sus trasquiladores y al matadero. Pero Él, como Dios, es el pastor, el buen pastor. Él tuvo hambre como humano, pero sin embargo, Él es el pan de vida como Dios. El que comiere de Él nunca tendrá hambre. Él, como humano, sufrió, lloró, padeció, murió.
pero como el Hijo de Dios venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y vive por todos los siglos. Y Jesucristo se presenta como la solución de gentiles y de cristianos, de gentiles y de judíos, perdón. Yeshua, como lo llamamos nosotros en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Su nombre, su propio nombre es claro, salvación, seguridad significa, seguridad, salvación. Jesús, Yeshua, es, sin duda alguna, la esperanza de judíos y gentiles. Y como les dije hace un momento, los judíos empiezan a convertirse en masa, aceptando que Yeshua es el Mesías. Y hoy en día estamos viendo ministerios sanos a cargo de judíos que están enriqueciendo la misma iglesia con un mensaje profundo de enseñanza, en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza. Como quiera, la misma iglesia está siendo beneficiada de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Con la aparición, el emerger de judíos que creen en Yeshua, en Jesús, lo profesan abiertamente y están enseñándole aún a la misma iglesia. Pero esto tú me podrás decir, bueno hermano, ¿y usted a qué quiere llegar con esta enseñanza? A que esto abre el paso al surgimiento de los 144,000 judíos, de la aparición de los 2 testigos, y por ende le estoy hablando de lo que va a venir en breve, que es la tribulación y la gran tribulación, de lo cual voy a hablar ahora. La Biblia predice que el surgimiento del pueblo de Israel como nación en 1948, que se cumplió, lo repito una vez más, hace 68 años, sería la puerta que abriría el ingreso al final de los tiempos. Iglesias con doctrinas erradas, como los testigos de Jehová, hablemos claro, sectas, como ellos, dieron varias veces la fecha de la venida de Jesús y siempre se equivocaron. Y no solo fueron ellos, los adventistas del séptimo día, conocidos como sabatistas, Jim Jones, David Koresh y otros líderes religiosos, Harold Camping últimamente, que ya falleció hace pocas semanas, y otros predicadores también cometieron ese terrible error de decir, hermanos, Dios me ha dicho cuándo va a venir Cristo, y sacaron una fecha que nunca se cumplió. Pero esto, quiere que le diga honestamente, estaba condenado al fracaso. Porque todas aquellas sectas que predijeron, entre comillas, el regreso de Cristo para una fecha determinada, antes que los judíos regresen a Israel, estaban condenados al fracaso. Porque si había condición bíblica obligatoria, escuche, si había una condición bíblica obligatoria que demuestre que Jesús está para venir, es que los judíos regresen a Israel. Sin que los judíos regresen a Israel, es imposible que Cristo venga por la iglesia. Es imposible. Primero tenía el Señor que juntar a los judíos en Israel para luego juntar a la iglesia en el cielo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Era condición indispensable que Dios primero juntara a los judíos en Israel, y ahorita ya hay 10 millones de judíos en Israel, para luego juntar a la iglesia en el cielo para las bodas del Cordero. Israel es el pueblo escogido, les guste o no la gente. Les guste o no, eso Dios no lo discute. Usted puede discutirle, no gustarle, molestarle, es problema suyo, a Dios eso ni le importa. Es voluntad de Dios y se acabó. El pueblo escogido es Israel y el pueblo redimido es la iglesia. Y la iglesia comprada a precio de sangre, ¿verdad? Es el pueblo que Dios ha levantado entre todas las naciones. Y cuando yo estoy hablando de una iglesia, no estoy describiendo a una pared, techos, ventanas, no estoy hablando tampoco de un grupo religioso profesante bajo un cierto título o denominación.
Iglesia es toda aquella persona que es parte del pueblo de Dios nacido de nuevo. La palabra iglesia, esta palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa asamblea de los que sirven desde adentro afuera. Es una asamblea puesta por Dios para servir de adentro para afuera. Y del hebreo kehilá, que también significa asamblea, congregación. Lo cierto es que el Señor levanta una congregación, una iglesia, una eclesia, una reunión entre los pueblos de distintas nacionalidades que adoren al único Dios vivo y verdadero y que acepten que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Todo aquel que creyere en eso será salvo. Es la única condición. Pero esta iglesia, y aquí me voy a entrar al paralelismo del tiempo en la historia, la iglesia no surge en Roma como quieren hacerlo creer nuestros amigos católicos apostólicos romanos. La iglesia no surge en el Vaticano. La iglesia tampoco surge en la Reforma con Martín Lutero, John Hus, Zwingli o Calvino. En la época de la Reforma protestante, le hablo de 1519 para adelante, donde Lutero, Calvino, Zwingli y previamente John Hus y otros más protestan contra la tiranía papal y se desmarcan del Vaticano y surge el movimiento protestante. Por eso la iglesia evangélica es conocida como iglesia protestante, porque protestó contra la tiranía de un papa católico que vendía perdón de pecados por dinero y que absorbía maldades a cambio de dinero y que también sacaba supuestas almas de un purgatorio que nunca existió, ni existe, ni existirá, de un purgatorio del cual no hubieran salido si primero sus familiares en vida no le hubieran abonado buena cantidad de dinero a los curas. Así, ante esa tiranía papal, ante ese negociado descarado de la fe, sacerdotes católicos como Lutero se levantan y protestan. Y luego son excomulgados y echados de la iglesia católica. Y surge el movimiento protestante. Pero tampoco la iglesia surge ahí. La iglesia no nace en Roma, ni nace en Alemania. La iglesia nace en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos discípulos, dice que estaban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, reunidos unánimes juntos, orando. Y María dice que estaba con ellos, orando. No dice que oraban a María, sino que todos con María oraban. No dice que los apóstoles le oraban a María, dice que aún María estaba con los apóstoles orando. No es que ella era el objeto de la oración. Nadie le oraba a ella. Todos con ella oraban a Dios. Porque como dijo María en Lucas capítulo 1, verso 67, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María dijo, Dios mi Salvador. O sea que ella misma reconoció su impotencia de salvarse y de salvar a otros. María no puede salvar. Pedro, Juan, Buda, Mahoma, Krishna, Marx, quien sea, Mahoma, están muertos y enterrados. Pero Jesucristo venció la muerte. Él es el único mediador, intercesor entre Dios y la humanidad. Es el único sacerdote altísimo que el Padre reconoce como mediador a favor de los hombres en la tierra. Entonces ocurre que la iglesia surge en Jerusalén mientras el pueblo judío es dispersado. Los judíos son echados de Israel en el año 70 después de Cristo. Comienza el exilio del pueblo judío, la dispersión hasta 1948. Pero también en ese momento los primeros judíos no escapan a la persecución. Los judíos de la iglesia, los primeros cristianos de la iglesia fueron esencialmente judíos. Pablo era judío, Pedro fue judío, todos los apóstoles fueron judíos, prácticamente todos fueron judíos. Y claro, los primeros discípulos de la iglesia, la gran mayoría de los congregantes, eran judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías. Y esto permitió que la iglesia salga y evangelice en el mundo. Y claro, la iglesia también comienza su periplo por toda la tierra.
Los judíos expulsados a las naciones y los cristianos en las naciones predicando. Y Dios tiene los dos pueblos regados por el mundo. Pero Dios decide recoger a Israel desde 1948. Lo junta en su tierra. La pregunta es, ¿hasta cuándo la iglesia va a seguir dando vueltas en la tierra? Porque la iglesia todavía sigue dando vueltas. La iglesia será recogida de la tierra cuando Jesucristo haga sonar la trompeta en breve y vuele a la casa del Padre como lo profetizó Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Solo agua tiene? Que yo agua no le hago. Sí, cualquier gaseoso, lo que sea, pero agua no. Escúchame. Entonces, quiero que me entienda esto. La iglesia vivirá un momento glorioso de aquí en breve. Algo de lo cual, tristemente, en muchas iglesias no predican. El arrebatamiento. Hoy en día, y tristemente tengo que decirlo, por favor présteme atención, el mensaje en la mayoría de las congregaciones evangélicas ha pretendido convertir de manera malintencionada y tendenciosa, escuche, a la Biblia en un mero manual de economía. Hoy en día presentan a la Biblia como un manual de economía y a la iglesia como la mejor forma de hacerse rico robándole a los tontos. Y es triste, es degradante. La iglesia que debiera estar predicando que Cristo viene, los predicadores que debieran estar pegando gritos a voz en cuello, alertando a vivir en santidad, porque en cualquier momento nos vamos de este mundo, porque todas las profecías ya se han cumplido, prácticamente todas se han cumplido, demuestran que Jesús recogerá a su pueblo en breve. Pero qué terrible. En la mayoría de las iglesias evangélicas, el mensaje predicado es diferente. Es llama ahora, pacta con Dios, toma tu dinero, tráelo a la radio, tráelo al canal, entrégaselo al predicador y Dios te la va a multiplicar esa plata. Trae tu dinero y Dios te va a dar más plata. El mensaje de llévese você un vasito de agüita, pero traiga la platita, porque sin platita no hay nadita. ¿Cierto? Pare de sufrir. Amigo, você pode se llevar esta noche calzoncillo ungido de Moisés. Esos hijos del diablo venden de todo. Pero lo más terrible es que muchos pastores evangélicos están peor que el pare de sufrir. Peor. Vendiendo la vara de Aarón. Vendiendo el bastón de Jacob y aquí en Chiclayo. Predicadores que utilizan sus medios de comunicación, sus radios, sus canales, lo que Dios les dio como herramienta para llegar al mundo con el evangelio, lo utilizan como herramienta para saquear al mundo y saquear al mismo pueblo de Dios. Y no quieren ser denunciados, no quieren ser desenmascarados. Pero hoy en día vivimos también un tiempo de falsos profetas. Yo no soy perfecto. Usted no es perfecto. Si fuera por nuestra perfección, aquí nadie debería estar sentado ni siquiera en pie. Deberíamos estar en el infierno, sin excepción. Todos sin excepción. Pero no obstante a nuestros defectos, a nuestras debilidades y errores que como humanos cometemos, porque no hay justo que nunca peque, hasta el más justo peca. No obstante a eso, Dios nos usa a pesar de lo que somos. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Para denunciar el pecado de un pueblo y de líderes religiosos en medio del mismo pueblo evangélico que se han puesto a no otra tarea que asaltar al pueblo evangélico. En nombre de Dios. Jesús lo anunció. Esto es el cumplimiento de la profecía bíblica.
No nos puede tampoco sorprender. La profecía bíblica marca que en este tiempo se levantarían falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, comerciantes de la fe, que harán, ya lo han hecho, de la casa de oración una cueva de choros. Una cueva de choros de la peor estirpe. Y es peor, escúcheme, es 1000 veces peor, atienda, es 1000 veces peor el predicador que roba al pueblo de Dios en nombre de Dios que el predicador que comete un adulterio. Es 1000 veces peor. Y usted va a decir, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, que Dios, hay ciertos pecaditos y otros pecadores. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que hay pecados de muerte y no de muerte. Hay pecados morales que Dios levanta, perdona y restaura. La Biblia dice en el libro de Gálatas que si algún hermano o ministro es sorprendido en alguna falta, por ejemplo un adulterio, dice los espirituales, los hermanos maduros en la fe, tienen que levantarlo, restaurarlo y ayudarlo, no sea que ellos también caigan en algo peor. Porque muchos escupen en alto y dicen, yo no haría eso, y ¡pum!, les cayó en la cara. Pero escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Gracias, hombre, muy amable. Pero aquí hay un factor. Aquí no estamos hablando de predicadores que cometen un desliz moral, que a cualquiera le puede pasar, porque predicador o no, predicadora o no, hombre es hombre, mujer es mujer. Aquí no nos hagamos los tontos. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, el diablo nos puede pegar una buena revolcada. Y el que no cae, cuidado, mijito, que resbala. Esa es una gran realidad. El diablo no dejó de tentar y el hombre no dejó de cometer errores. Es la realidad. Pero aquí no estoy hablando de predicadores que pueden cometer un error al cual hay que ayudarlo a levantarse. Estoy hablando de predicadores que no cometen un error. Viven en el error. Viven. No piensan arrepentirse y encima lo propagan. Y lo peor, ¿sabe cuál es su error? Robar en nombre de Dios. Y eso la Biblia lo llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo llama apostasía, lo llama falsa doctrina, lo llama herejía, lo llama blasfemia, lo llama anatema o evangelio maldecido. Porque si alguien predica otro evangelio, sea maldito. La Biblia no da opción. Ahí, mijito, es traspasarse un lindero, una frontera indebida. Cuando la iglesia es utilizada por un predicador, por un radialista, un dueño de un medio de comunicación, entre comillas cristiano, para saquear descaradamente, impúdicamente al pueblo de Dios, en nombre de Dios, cuando Jesucristo murió en la cruz para dar salvación y vida eterna, cosas que el dinero no puede comprar. Las cosas que Dios da, el dinero no las compra. Y por último, ¿cómo pretendes tú comprar a Dios, corromper a Dios con oro y con plata cuando Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cómo vas a corromper a Dios con algo que le pertenece a Él mismo? Y hoy en día también esta es una realidad. Es una cruel realidad. Hoy día, acá en Chiclayo, en horas de la mañana, una radioemisora secular me hizo una entrevista. Y el radialista inconverso me dijo, ¿qué Dios? ¿De qué Dios hablan? Si Dios no existe. ¿Y Jesucristo? ¿Qué Jesucristo? Jesucristo es una fábula, me dijo. Y yo le dije, un momento, le dije, si Jesucristo es una fábula, puedes estar tranquilo. Pero si Jesucristo es verdad, estás en serios problemas. Y me dijo, pero los pastores son unos ladrones, son unos vividores. Los pastores esto, los pastores aquello, los pastores. Y no lo está diciendo un cristiano. Lo está diciendo un inconverso. Tal vez un ateo, un resentido contra Dios o quien quiera que sea, a mí no me importa eso. Pero está diciendo una verdad a medias. Porque nadie va a negar que la mayoría de los pastores se han vuelto ladrones.
Y cuando digo esta verdad, lo digo fundamentado en un principio muy básico. Tristemente, la gran mayoría de los predicadores e iglesias y denominaciones en los últimos 4 años, 5, en el último quinquenio en particular, abrazaron lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Primero, cayeron en la trampa del libre crecimiento. Dios quiere que tengas una iglesia para 10,000, para 20,000 o 30,000. ¿Y qué tengo que hacer para hacer eso? Para alcanzarlo. Haga encuentros, haga preencuentros, haga reencuentros, haga posencuentros y cobre por ir al encuentro. ¡Wow! Y los hizo millonarios. Y luego, no les bastó eso. Ya llegaste a la meta de los 5,000 miembros en tu iglesia. Uy, sí, hermano, ya tengo 5,000 tontos dándome plata. ¡Qué chévere! Ahora eres apóstol. Ya no eres pastor, ahora mereces ser llamado apóstol. ¿Pero qué? ¿Tener 5,000 ovejas en una iglesia? ¿Tener 5,000 personas en una iglesia te convierte en apóstol? Jesucristo tuvo 5,000. Les dio de comer y le seguían por la comida. Multiplicó panes, peces. Alimentó a la multitud. 5,000 eran. Y Jesús, después de darles de comer, les dijo: váyanse, vagabundos, porque ustedes me siguen a mí por la comida, no por amor. Lárguense. Los botó. ¿Qué pastor haría eso? Hoy en día, con 5,000, botarlos a la calle a los 5,000 por vagos, porque solamente vienen a comer, a tragar, pero no vienen por amor a Dios. No lo harían. Pero dése cuenta el corazón con el cual están obrando muchos predicadores hoy y dueños de medios de comunicación cristianos, que defienden esta maldita doctrina de la prosperidad. Maldita. Y no lo digo yo, lo dice Gálatas. Sea anatema. Anatema en griego significa maldecido por Dios. Si alguien predica otro evangelio. Y esta maldita doctrina, esta maldita enseñanza de la prosperidad, no fue inventada por un pastor. El inventor, el gestor, el motor, el cerebro de la teología de la prosperidad es un personaje muy antiguo que fue capaz de engañar a Adán y Eva. El mismo diablo que le predicó el evangelio de la prosperidad al propio Jesucristo. Le dijo: si tú postrado me adoras, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a dar lo que te dé la gana. Pero me adoras. El diablo puede prosperar a la gente. Y quiero aclarar esto. Quiero hacer una simple aclaración. Porque ayer malintencionadamente en una entrevista radial de un pseudo medio de comunicación cristiano con un pseudo cristiano predicador, pseudo periodista, porque ni periodista ni pastor, ni chicha ni limonada, quiso dejar entrever ante la audiencia que yo había dicho que el que bendijo y prosperó a Job al final fue el diablo. No, mijito. Yo no dije eso. Nosotros tenemos la entrevista grabada completa. Lo que yo dije claro en esa entrevista es que Dios bendijo y prosperó a Job, sí, pero eso no niega que el diablo también prospera. Bendice, pero al final cobra el alma. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia ha hecho pactos con el diablo? Artistas, empresarios, actores, que por ganar fama, riqueza, fortuna, vendieron su alma al diablo, y este no es un secreto. Y el diablo les dio todo lo que ellos pidieron en vida. ¿Y cómo acabaron? Ni tiempo de pedir perdón a Dios tuvieron. Porque el diablo dijo: estos hay que quitarlos de una, que no puedan ni pedir perdón a Dios para salvarse. Porque todo lo que yo les he dado no va a ser gratis. Esto viene para acá. Bien dice una frase popular centroamericana: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Con eso te demuestro que el diablo puede prosperar. Recuerdo, a modo de colación, un capítulo de uno de los libros más importantes para la iglesia de los últimos años. Su autor ya falleció, Wilkerson, David Wilkerson. Escribió un libro en los años 1960, La Visión. Yo creo que ese libro debiera ser leído, creo, por todo evangélico. Porque Dios en ese libro, La Visión, le mostró al hermano David Wilkerson la condición espiritual del mundo antes del arrebatamiento
Este hombre predijo la invención de los celulares, predijo la utilización de televisión por cable, predijo la invención de las laptops. Todo Dios le mostró cómo sería el mundo, pero también le mostró lo degradado que sería la iglesia. Y David Wilkerson en uno de sus capítulos dice, llega el día en el cual subirán desnudos a los púlpitos los predicadores y los cantantes y las mujeres a adorar a Dios mostrando completamente su desnudez. En esta semana un video recorrió en internet una de las iglesias más conocidas de Australia, Hillsong, conocida iglesia Hillsong, donde ya una pareja de adoradores, entre comillas, de músicos homosexuales está ministrando. El otro día dio un concierto de música en Nueva York y el guitarrista, solo con un short de no más de este tamaño, se subió al púlpito desnudo de acá y desnudo de allá, cubierto con una bandera para taparse los genitales. Y cuando se quitó la bandera tenía un short que no le llegaba a la nada. Y la gente eufórica gritaba y cantaba, entre comillas, a Dios. Dígame, ¿esa porquería recibir a Dios? ¿Será que a Dios lo podemos adorar en la carnalidad de la inmundicia o en espíritu y verdad? Lo cierto es que David Wilkerson en ese libro dijo algo que quiero ponderar. No son palabras mías, son palabras de uno de los hombres de Dios más reconocidos por su trayectoria en los Estados Unidos, por todo el mundo evangélico y también en Latinoamérica. Wilkerson dijo que vio una visión que el Señor le mostró hace unos años, en la que el diablo se acercaba ante Dios y le decía, ¿de dónde vienes?, le dijo Dios al diablo, de andar la tierra y rodear por ella. Y le dijo, parafraseando lo que pasó en el libro de Job, capítulo 1, Dios le dice al diablo, ¿viste tú a mis siervos, aquellos predicadores que enseñan mi palabra, que con sacrificio y esmero predican mi verdad? Y el diablo le dice estas palabras a Dios, escúchelas. El diablo le dice a Dios, le dice, sí, los vi. ¿Por qué no los probamos? Mira, le dice el diablo a Dios, Job lo tenía todo, pero a mí me permitiste quitarle todo para probarlo, para ver si te maldecía o no. ¿Por qué no hacemos lo contrario? La mayoría de esos predicadores son pobres. Son gente que no tiene recursos, no tiene fama, no tiene riqueza, no tiene poder. ¿Por qué no hacemos otra cosa?, le dice el diablo a Dios. Déjame darles todo. Todo. Iglesias grandes, comodidades, lujos, prosperidad. Que lo tengan todo. Y vas a ver, le dice, que cuando esos predicadores lo tengan todo, te van a insultar en tu propia cara. Y dice Wilkerson, yo vi al Señor diciéndole al diablo, pruébalos. Dígame si no es eso lo que está pasando hoy. Antes, pastores, y que quiero hacer una aclaración. Yo no estoy metiendo a todos en el mismo saco, porque hay tremendos pastores, hombres de Dios, que no se prostituyeron, no se vendieron a la mentira, ni al diablo, ni a la falsa doctrina. Hay pastores que han pasado pruebas terribles y ni aún así conculcaron. Pastores que soportaron terribles tentaciones en el área económica para sustentar de mejor manera a sus familias. ¿Qué padre no quiere darle un mejor pan mañana a sus hijos? Pero al precio de vender la doctrina, de predicar la falsedad, con tal de tener una iglesia grande y de tener más ingresos. Pero estos pastores dijeron, Señor, con lo que tú me sustentes estoy más que agradecido. No me des mucho ni me des poco, porque si me das mucho me olvido de ti y si me das poco blasfemo tu nombre. Entonces, dame lo que yo necesito. Gracias. Pastores temerosos de Dios, honrados, honestos, a los cuales nunca Dios les hizo faltar la provisión, porque si no chorrea, gotea. Porque Dios no se olvida de sus hijos, mucho menos de sus ministros, de sus sacerdotes, de sus siervos. Y Dios ha permitido que en este tiempo lo veamos. Cómo en el mundo han proliferado cantidades de predicadores que antes eran humildes, sencillos, predicadores que amaban a Dios, amaban a la gente, amaban las almas, amaban la verdad, predicaban la verdad y la decían sin miedo. Predicaban contra el pecado al precio que fuera, pero se mantuvieron en la misma línea. Pero hoy muchos de esos predicadores
son empresarios religiosos, gente prepotente, altiva, que ya cuando tú le dices, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo que pastor? Soy apóstol. Increíble. Les da vergüenza que los llamen pastor. Cuando Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dijo, yo soy el buen pastor. Desprecian el llamado. Y yo siempre lo he dicho, donde hay apóstol, no hay pastor. Y donde no hay pastor, no puede haber oveja. Porque la oveja necesita pastor, no apóstol. Así tan sencillo como eso. Las ovejas necesitan de un pastor, el paciente necesita de un médico. Tiene que entenderse. Cada quien en su rol. Y no me cansaré de decirlo. Lo he dicho siempre. En todos estos 20 años de ministerio. Si usted está en una iglesia donde el pastor se pegó un marihuanazo y de la noche a la mañana se declaró apóstol y la vieja profeta, usted tiene que escaparse. No regales, mira, escucha bien, no regales tu vida, no pierdas tu tiempo y tu esfuerzo, no regales tu plata a un choro, a Masúa, a Macrella, a Mayuya, y tú a Mayuncu. No seas yuncu, no seas chupamedia de un falso predicador. Porque en la iglesia, Jesucristo es el Señor, no el pastor es mi Dios. Todas estas señales, entonces, preparan el camino para la aparición de Jesucristo en las nubes. Él lo dijo en Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Moradas, dice la Reina Valera, pero en honor a la verdad la palabra es mansión en el original. Muchas mansiones hay en el cielo, en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los hubiera dicho, no tengo por qué mentirles, dice Jesús. Y pues a preparar lugar para ustedes. Entienda esa frase de Juan 14:3. Iré a preparar lugar para ustedes. Y si me voy al cielo y les preparo lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. La esperanza de la iglesia. Vendré otra vez y los recogeré. Los tomaré a mí mismo, dice Juan 14:3 en la Reina Valera. Los recogeré para que donde yo estoy, en la casa del Padre, ustedes también estén. Esa ha sido la esperanza de la iglesia por siglos. La iglesia ha esperado días, meses, años, quinquenios, décadas, siglos, milenios, que se cumplan sus palabras. Vendré otra vez. Y justo en este tiempo, los predicadores, como dice segunda de Pedro, muchos de ellos dicen burladores. Desde el día en que nuestros abuelos se han muerto, las cosas siguen igual. Cristo no ha venido todavía. Y dice la Biblia, estos burladores, se burlarán de la venida del Señor. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Muchos predicadores no quieren anunciar que Cristo viene, porque más negocio es predicar que Dios te quiere hacer rico, prosperado y en victoria. Ese mensaje vende más. El mensaje que descubre que eres un campeón, descubre al campeón que hay en ti, en tu boca hay un milagro, ven y recibe tu milagro, levanta la mano y recibe la unción, te declaro apóstol, te declaro profeta, yo declaro que serás presidente del Perú, yo declaro que serás esto, yo decreto. Ese mensaje vende más, en términos comerciales, que decir al pecador, arrepentite, porque si te quedas, mejor te fuera nunca haber nacido que quedarte cuando Cristo haya venido.
Lo más triste, y se lo digo con total certeza, lo más triste y terrible será cuando Jesucristo haya venido por su iglesia. Como Él dice, como ladrón en la noche, sin previo aviso, aparecerá, ¡pum! Y ese momento, estos predicadores, estos ladrones, porque Jesús dijo que son ladrones, cueva de ladrones les dijo, no les dijo otra cosa, no les dijo choritos, no, les dijo ladrones, con mayúsculas y en grande. Estos ladrones, estos comerciantes de la fe, pero no solo ellos, todos los brutos que les creyeron, porque para creerles hay que ser bruto, mijo. Creer tú que dándole plata a un predicador la plata se te multiplica como por arte de magia, hay que ser bruto. Dar una ofrenda de amor y dar tu diezmo es bíblico. Pero andar pactando con Dios, diciéndole a Dios, te doy 100 para que me des 1000, te doy 1000 para que me des 1.000.000. Y Dios te va a decir, ¿qué crees tú que yo soy cajero automático? ¿Qué te pasa? Respete. ¿Cómo así que me vienes a dar plata a mí para que te dé más plata? ¿Tú qué crees que yo soy una tarjeta de un banco? La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo que están haciendo en estas iglesias es jugar o pretender burlarse de Dios. Bajo esa doctrina de trae tu dinero y Dios te la va a multiplicar tu plata, esa burla, esa falsa enseñanza, lo único que ha hecho, y dicen hoy en día los más grandes teólogos del mundo, dicen que con esa doctrina lo único que están haciendo es que la gente odie el Evangelio. Porque mucha gente vendió su casa y se quedaron en la cochina calle por dársela a un predicador maleante. No a un hijo de Dios, no a un siervo de Dios, a un maleante, vestido de predicador. Yo estaba viendo ayer un reportaje de la televisión dominicana. La televisión secular hizo un tremendo estudio sobre lo que está pasando en estas iglesias de la prosperidad. Y a mí me conmovió cuando un muchacho, un señor, tal vez ya salió llorando y dijo, perdí mi casa, me quedé en la calle y siento vergüenza de lo que yo mismo hice. Les quité la casa a mis propios hijos por dársela a ese pastor. Dice, llorando, lo perdí el trabajo de toda mi vida, mi casa, todo por lo que trabajé. El pastor le dijo, pacta con Dios, da lo que tienes, da tu casa. Este hombre ingenuo, tonto, ignorante de la Escritura, como dice la Biblia, el pueblo ignorante perecerá, el pueblo sin conocimiento perecerá, y este pereció. Entregó su casa a ese predicador y dejó en la calle a sus hijos. Esto se ha vuelto una constante hoy en día. Pero vuelvo y le digo, por amor a Dios, la iglesia tiene que volver a predicar el Evangelio. La iglesia tiene que volver a la cruz. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su billetera y venga. Eso dijo, tome su billetera. Él dijo, tome su cruz. Tome su cruz. Y la cruz es negarme a mí mismo para que Dios haga su voluntad. No es que Dios por dinero va a hacer lo que yo quiera en mi voluntad. Ni me va a dar a mí lo que yo quiero en mi voluntad a cambio de dinero. Que es lo que enseña esta teología de la prosperidad. El mensaje es sencillo. La iglesia tiene que volver a la cruz. Arrepentirse. La Biblia es clara. En el libro del Apocalipsis hay mensaje a 7 iglesias que representan a los 7 tipos de creyentes. Y en todas ellas la palabra común es arrepiéntete. Arrepiéntete. Y a una le dice terriblemente, tú dices yo soy rica, prosperidad, bendición, abundancia, pero tú no sabes que eres ciega, miserable, desnuda, desventurado. Tibia, te voy a vomitar, le dice. Es esa iglesia espiritualmente muerta, próxima no a ser arrebatada, sino a ser vomitada. La que más ha cundido. Ahora, Jesucristo anuncia que el arrebatamiento ocurrirá en el tiempo en que la iglesia esté
bañada de apostasía. Muchos predicadores dicen, Cristo va a venir, pero primero va a haber un gran avivamiento. Eso es una mentira. La palabra avivamiento ni siquiera aparece en las Escrituras. No hay. Lo que hay es arrepentimiento y arrebatamiento. Se va a venir un gran avivamiento. Avivamiento, ¿qué están esperando? Bueno, ¿qué entienden ellos por avivamiento? ¿Que se van a convertir todos los peruanos? Están equivocados entonces, están esperando nada. ¿No es cierto? Es que la Biblia lo que garantiza es que antes del arrebatamiento no va a haber avivamiento, va a haber apostasía. La Biblia es clara en 1 Timoteo 4:1. Dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y de espíritus de engaño. Apostatarán. Y dicen que Cristo vendrá cuando haya venido la apostasía. Esta palabra apostasía es retroceder de la fe, retroceder de la verdad después de haberla conocido. Estos son tiempos de apostasía, no de avivamiento. El único avivamiento es de que estos vivos vivan del tonto y el tonto es su trabajo. Es el único avivamiento que yo veo. Avivatería, robo, descarado, inescrupuloso. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué este lugar no está lleno? Porque la mayoría de las iglesias de Chiclayo están en esto. Un mensaje como el que estoy predicando esta noche destruye el negociado de esos sinvergüenzas. Hoy mi amigo, las iglesias de ellos están a reventar, la gente se queda en la calle, porque ofrecen show, cotillón, luces, música, palabra a gusto del cliente. ¿Qué quieres oír? ¿Qué quieres oír esta noche? ¿Que serás rica? ¿Que serás millonaria? ¿Que serás prosperada? ¿Que serás en abundancia bendecida? Pues esa palabra es la que te voy a dar, claro. Le dicen a la gente lo que quiere oír. Pero le cobran y le cobran muy caro porque no solo le cobran el dinero, le están cobrando el alma. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Hoy son ellos los que llenan los templos, abarrotan los templos. Sí, pero los abarrotan de burros porque las ovejas están donde está su pastor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan hablar al extraño y huyen de él. Si usted es una oveja de Jesucristo, escapará del que no es su pastor. Y si usted es oveja de Jesucristo, seguirá tras su pastor. Porque como dice la misma Biblia en el libro de Juan, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué no las oís vosotros? Porque no sois de Dios, sois hijos de vuestro padre, el diablo. Así les digo. Terribles palabras de Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Juan en el capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Hoy en día, ese mensaje de la prosperidad tiene enceguecidos en su codicia a la mayoría de los pastores de Chiclayo, de Trujillo, Lima y del Perú entero y del mundo entero. Los tienen enceguecidos en una mentira que es una bonita ilusión. Pero ¿sabe cuándo van a despertar? ¿Sabe cuándo van a despertar de su ilusión? Cuando una trompeta los despierte, ¡pum!, reaccionen, y cuando crean, ¿qué pasó? Pero será tarde para ellos, porque la trompeta sonará para despertarlos, mientras los cristianos en santidad
sonará para arrebatarlos al cielo. Que le quede claro. Que le quede claro. La gente que está en esas iglesias de la prosperidad va a reaccionar. Sí, va a reaccionar. ¿Usted sabe cómo van a reaccionar? ¿Y cuándo? Cuando se hayan quedado. ¿Y sabe cómo van a reaccionar? Cuando ellos con sus propias manos asesinen a sus pastores. Acuérdese lo que le estoy diciendo. El final de esos predicadores de la prosperidad va a ser morir a manos de la propia gente a la cual la están engañando y extorsionando a gusto. Y cuando Jesucristo haya venido por su iglesia y estos falsos se queden, su propia gente de furia los va a linchar. Van a morir a manos de estos propios congregantes. Porque será tan terrible el sufrimiento de esa gente que, aunque sea de oídas, sabe que después del arrebatamiento viene la tribulación. Y ese momento se darán cuenta cuando despierten de su sueño, de su hermosa fantasía, dirán, Dios mío, nos quedamos, ahora estamos en la tribulación. Terrible. A mí personalmente no me preocupan estos falsos predicadores. Que el diablo se los cargue si los tiene que cargar. Allá ellos con el diablo y allá ellos con Dios también. A mí, quienes realmente me preocupan son esas personas que tal vez necesitan la ayuda de Dios por algún problema. Están pasando graves vicisitudes en la vida y no hayan esperanza. No hayan salida al divorcio, al vicio, a la deuda o a cualquier problema. No hayan salida, están metidos en un laberinto. Y dicen, bueno, voy a ir a una iglesia evangélica cualquiera a ver que me hablen de Dios. Pobre gente, buscando desesperadamente a Dios, se encuentran con el mismísimo Satanás al frente. Qué triste para ellos. Encontrarse con el mismo diablo en el afán de buscar a Dios. Qué triste por ellos. Es por eso que usted y yo tenemos la obligación, la responsabilidad de que aunque no les guste y nos busquen acallar y nos tiren todo el lodo que les dé la gana de tirarnos, nosotros no podemos callar y debemos denunciar a estos herejes, predicar la verdad y tratar de rescatar a la mayoría de gente posible. Ahora tenemos 2 incendios. Escuche bien, 2 incendios. Y hay gente que puede morir quemada. Y tenemos que ir a rescatar del mundo, y qué triste, de las mismas iglesias. Como bomberos, tenemos que meternos en medio del fuego para tratar de sacar a alguno de dentro. Increíble. Increíble. Tener que predicarle el evangelio, rescatarlos de iglesias a los mismos creyentes. Hoy en día, yo le puedo asegurar, y esta es una triste realidad, le puedo asegurar algo, ¿sabe? Usted no sabe si el que está sentado al lado suyo es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Qué triste. ¿Y tú de qué iglesia vienes? Yo vengo de la fulana de tal, yo vengo de la fulana de tal, yo vengo de la fulana de tal. Ahí sí somos hermanos. Tú no sabes si ese es tu hermano o es hijo del diablo. Porque vienen de iglesias con doctrinas tan chuecas que hijos de Dios no son.
Pues nunca nacieron de nuevo, porque nunca les predicaron la verdad. Porque desde que entraron les sacaron la plata y les hicieron creer que son cristianos. El diablo, pero los envolvió. Como una anaconda, los envolvió y ¡pum! Tome, compadre, toma su tomate. Lo cierto es que la iglesia verá en breve el arrebatamiento. Jesucristo viene en el momento más terrible de la apostasía. Yo voy a hablar de este tema de la apostasía a profundidad el sábado, pero hoy quiero tocar algunos aspectos más del arrebatamiento y las profecías inherentes al tiempo final. El arrebatamiento es una enseñanza que ha sido dejada de lado en la mayoría de los púlpitos. Quiero aclarar esto y quiero hacer una advertencia. ¿Sabe? Hoy en día, a través de la Internet, están emergiendo cantidades de, entre comillas, ministerios que no los conoce ni su abuela. O sea, la abuela de ellos, ¿no? Cuando salen ahora se sientan frente a una cámara de televisión o una cámara de una computadora, graban una pseudoenseñanza y la suben al Internet. Y queda con ustedes el pastor fulano, el hermano fulano, mengano, perengano, y usted no sabe ni dónde salieron. Hoy en día ese es el grave problema de la iglesia. Hay un analfabetismo bíblico crónico. La gente no conoce Biblia. Y cualquier sarnoso que medio conoce 3 o 4 versículos, nunca aprendió y a quién enseñar. Nunca escuchó y a quién hablar. No aprendió y a quién enseñar. Y hoy en día en la Internet se ha levantado con fuerza un movimiento doctrinal que ataca doctrinas claves de la iglesia. El diablo está usando a esa gente. Y se presentan como hermanitos de sana doctrina. Y son los mismos satánicos. Y están enseñando que el arrebatamiento de la iglesia no existe. Increíble. Jesús viene pronto por su pueblo y estos dicen no hay. Dicen, no hay arrebatamiento. Bueno, la Biblia nos habla de varios arrebatamientos. El primer arrebatamiento de la historia lo protagonizó Enoc en Génesis capítulo 5. Vea por favor. Génesis capítulo 5. Y por si acaso para los hermanos que deseen sobre el final de la prédica llevar nuestros estudios bíblicos, nuestros libros de estudio de profecía bíblica, el libro Historia del Futuro, Jerusalén y la Tierra Prometida y Real Sacerdocio estarán a su disposición al final de la conferencia. Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5, verso 22. ¿Encontraron? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendrando hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? ¿Qué dice? Fuerte. Desapareció porque le llevó Dios. Bueno, Enoc protagoniza el primer arrebatamiento de la historia. Enoc desaparece de la tierra. De un momento a otro, este hombre piadoso, temeroso de Dios, desapareció. Pero él, antes de desaparecer, tuvo una virtud. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Todos sus pasos en la vida, sus decisiones, sus pensamientos, sus sentimientos, estaban conectados a hacer lo que Dios quería. Este hombre, séptimo humano en la tierra, en nacer, andó rectamente ante Dios, caminó con Dios. Y eso le valió ser arrebatado. Fue el primero en irse al cielo vivo. En la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe Enoc fue arrebatado, traspuesto, llevado vivo al cielo. Porque tuvo testimonio en vida de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Era un hombre de fe. Para caminar con Dios hay que tener fe. Porque a veces Dios nos hace caminar por senderos que nosotros nunca hubiéramos metido los pies. Situaciones donde jamás nos hubiéramos metido, Dios nos hace caminar y para caminar ahí hay que tener fe. Porque esto es por fe, no por vista. Y la fe es
Creer para ver, no ver para creer. Escúcheme, Enoc fue el protagonista del primer arrebatamiento de la historia. El segundo arrebatamiento es Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo, aquí un carro de fuego con caballos de a fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos. Elías está con su discípulo Eliseo, segundos antes de partir al cielo. Elías estaba siendo esperado por un carro de fuego, un carro celestial, e inmediatamente ascendió en él y despegó. Y se fue para el cielo Elías y nunca más fue visto. No lo vieron más hasta que los discípulos lo vieron en la transfiguración junto con Cristo Jesús, en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración en los evangelios. Elías, el profeta, por ende protagoniza el segundo arrebatamiento de la historia. Pero el tercer arrebatamiento es un arrebatamiento extraño, porque lo protagoniza nada más y nada menos que el mismísimo Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. ¿Encontró? 12:5. Habla de la nación de Israel que da a luz al Mesías. Y dice, y ella, la nación de Israel, dio a luz un hijo varón, el cual gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado. ¿Qué dice? Arrebatado para Dios y para su trono. La pregunta es, ¿cuándo Jesús fue arrebatado? La respuesta está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Ahí vemos a Jesús ser arrebatado. Hechos 1, verso 9. Dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, los apóstoles, fue levantado, fue arrebatado, fue alzado, trasladado vivo, traspuesto. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Siga. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, iba subiendo, aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, y note esto por favor, esta frase, este mismo Jesús, escuche bien, ¿qué dice? Este mismo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay predicadores que se declaran Jesús. Increíble. Increíble. Ahora, una mujer, hace pocas semanas atrás, la viuda de José Luis Miranda, el de la secta 666 de José Luis Miranda, la viuda salió declarándose Jesucristo mujer. Increíble. Y dice, yo soy la segunda venida de Cristo, ahí está Cristo, llegué. Increíble, vieja loca. Terrible atrocidad. ¿Cómo puede predicar semejante aberración? Lo cierto es que aquí la Biblia dice, este mismo Jesús, no otro, Él, el de la cruz, quien venció la muerte y vive para siempre, que ha sido tomado de ustedes al cielo, recogido al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir, al cielo, es decir, en medio de las nubes. Un cuarto arrebatamiento, Hechos capítulo 8, ya vamos terminando el mensaje, Hechos capítulo 8, verso 39, siguiente arrebatamiento, Hechos capítulo 8, versículo 39. Este arrebatamiento es diferente porque no es ningún viaje al cielo, este es una desaparición terrestre. Hechos 8, verso 39. Y cuando subieron del agua, después de que Felipe bautizara al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, lo trasladó del lugar,
Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. ¿Ve usted? Arrebatado quiere decir trasladado por obra del Espíritu Santo de un lugar a otro. Unos iban al cielo y este cuate lo mandaron a otra ciudad. Apóstol Pablo, quinto arrebatamiento, 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, hablaba del mismo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Pablo experimenta un viaje al cielo, una traslación, y fue llevado a la Nueva Jerusalén, al paraíso. Pero ahora viene el quinto arrebatamiento de la historia. Vea 1 Tesalonicenses capítulo 4. El quinto arrebatamiento de la historia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han fallecido, de los creyentes fallecidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que han dormido. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Mire, seremos arrebatados en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Esto sí es importante que me entiendan. El encuentro de Jesús con la iglesia no es en la tierra, es en el aire. Y dice, para recibir al Señor. No dice que el Señor va a recibir a la iglesia, no. El Señor es recibido por la iglesia. ¿Cómo es eso? Sí, la Biblia presenta este mensaje. La iglesia sube y se encuentra con Jesús en las nubes. La iglesia primero llega al cielo. Y estando en el segundo cielo, Jesús bajará desde el tercero. Y se encuentra con la iglesia para tenerlo al Señor para siempre. Amén. Y quiero finalizar esta conferencia, la primera, explicando el último arrebatamiento de la historia. Ocurre, a diferencia del anterior, que es antes de la tribulación, este sí es a mediados de la tribulación. Apocalipsis capítulo 11. Se experimenta el último arrebatamiento. Entiendo, es el último. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 11. Los dos profetas de Dios elegidos para aquel tiempo, todo indica que serán Moisés y Elías, serán asesinados por el anticristo en esos días de la tribulación. Y miren lo que pasará después de que los hayan matado. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Y vieron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Este es el último arrebatamiento de la Biblia. Ocurre a mitad de tribulación, cuando estos dos profetas de Dios asesinados vuelven a la vida y son levantados a la Nueva Jerusalén. Como usted podrá ver, el arrebatamiento es una enseñanza permanente en la Biblia. El arrebatamiento no es una locura, no es una teología hipotética, no. Es una verdad, es una promesa de Dios. Y la promesa dice que Cristo viene pronto y hay que esperarlo en santidad. Dios los bendiga, buenas noches, muchas gracias.